Doctora, inmediatamente aparece el cadáver de Nisman, se instala una narrativa fuerte sobre el suicidio y sobre la vida privada de Alberto Nisman. Hoy a 10 años de aquel momento, ¿cómo lo vive? Siento pena por estas personas, por lo que hicieron. Lamento que ninguna de ellas tuvo la valentía de pedirles perdón a mis hijas. Y siento pena porque llegaron a hacer cosas de una bajeza que no tiene nombre, de herir a dos nenas, porque en definitiva su papá ya estaba enterrado, y todos esos ataques afectaban directamente a mis hijas, en ese momento de 8 y 15 años, tratando de ensuciar la imagen de su papá, con muchas cosas que, como dije anteriormente, nosotros desconocíamos y luego despejamos que incluso varias de ellas eran mentiras. Por ejemplo, recuerdo que se empapeló la ciudad con una cantidad de afiches, con una foto que yo cuando la vi pensé, dije, tiene que haber cambiado mucho, porque yo recuerden que me encontraba separada de él desde el año 2011 y lo trataba solo por temas vinculados a nuestras hijas, pero era una persona inteligente, jamás se hubiera tomado una foto en esas condiciones. Y después un colega que trabajó con él, que me conocía a mí, me dijo, Sandra, ¿nunca te diste cuenta que eso era un fotomontaje? ¿Cuándo lo viste a Alberto vestido con una remera y una camisa leñadora arriba? Y es verdad. Yo ahí dije, claro, ese no era el cuerpo de Alberto, la foto de su cara estaba puesta, pero la verdad es que eso, como dijo hoy una de mis hijas en una entrevista que le hicieron, habla más de las personas que hicieron esa campaña que del papá de ellas, a quienes trataron de atacar con una falta de valentía porque él no podía defenderse de todas estas acusaciones. Tenemos un tramito de la muy buena entrevista que hizo Diego Leuco con tus hijas. ¿Crees que sabremos la verdad al final? La verdad ya se sabe, que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Esto ya está probado científica y judicialmente con las pruebas que hay en el expediente ya desde el año 2018. También está probado que su asesinato estuvo íntimamente vinculado con su función, con el trabajo que él se encontraba realizando, con esta investigación que él había efectuado para el esclarecimiento del atentado terrorista contra la AMIA. Que acá hay mucha, perdóname si me permitís, claro. Porque hay una confusión, yo entiendo, de base, porque se habló de que se trataba de una política, de una decisión de política exterior, el memorándum de entendimiento con Irán, y que había una ley del Congreso Nacional que podía homologar ese pacto. En realidad, acá hubo un atentado terrorista que dejó un saldo de 85 víctimas fatales. Ese delito, que fue ni más ni menos que un atentado terrorista muy grave, es un delito que debe ser investigado como tal y debe ser investigado bajo los mismos parámetros constitucionales y legales que cualquier otro delito. Debe ser investigado por los jueces naturales designados por ley antes del hecho de la causa. Y está claro para la Constitución Nacional que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales ni puede arrogarse el conocimiento de las causas pendientes, de manera tal que ese memorándum de entendimiento con Irán es ilegal, no es una cuestión de política exterior. Hay un hecho delictivo que es una cuestión judicial que debe ser investigado por los jueces, por la justicia nacional. Entonces, ese pacto, que después es homologado por una ley del Congreso en febrero de 2013, casualmente cuando se intensifican nuestras amenazas, es una ley que luego fue declarada inconstitucional, porque es inconstitucional. Entonces, ese pacto era negociar con un Estado terrorista, era convertir a nuestro país en un Estado que avala el terrorismo, era darle una garantía de impunidad, una herramienta a los responsables detrás del atentado terrorista de la AMIA para sustraerse a los tribunales ordinarios de nuestro país.
el Poder Ejecutivo estaba resignando la soberanía en nuestros tribunales de justicia. Correcto. ¿Podemos escuchar a tus hijas, otra amable? Sí. A ver. Siempre fue esto, digamos, ustedes nunca tuvieron dudas de lo que pasó. En la familia desde el primer momento, Cala, se hablaba de esto como un crimen, como un asesinato. O sea, nunca creo que nadie en nuestra familia ni en nosotras dudó que había sido otra cosa. Sé que los dos, mi mamá y mi papá, o sea, no le tienen miedo a nada. Vos tampoco, Yara, ¿no? Desde el primer momento. No, nunca. Nunca dudaron ellas. A ver, yo conviví con él 17 años, conocía sus usos y costumbres. ¿Estás emocionada? Sí, es que la verdad es que, por ejemplo, cuando vi la foto de su dormitorio, me di cuenta que Alberto Nisman nunca llegó a acostarse el sábado a la noche, porque él no abría la cama como estaba abierta, como estaba planteada en esa escena del crimen. También era impensado que Alberto Nisman se despertara el domingo a la mañana, siendo él protagonista, como lo fue en los diarios, y que no fuera inmediatamente a levantar los diarios que quedaron tirados en la puerta de servicio. Entonces, yo conocía sus usos y costumbres. Sabía de cantidad de gente que le envió mensajes y él respondía de inmediato. Los últimos mensajes de él no tienen ninguna relación con el suicidio. Ninguna. Cuando uno habla con las fuentes que se mensajearon con él en las últimas horas, hablan de sus ganas de llevar la denuncia adelante, ¿no? Este era el ánimo, evidentemente. La madre que no pudo acceder al departamento. Era impensado que Alberto cambiara la clave de seguridad del ascensor, del piso de él, sin comunicárselo de inmediato a su mamá. La madre tuvo que ir y venir 2 veces de su departamento porque dudaba de si se estaba confundiendo o se había olvidado la clave. Y la clave estaba cambiada. Y el rol de los custodios que dejaron la escena, que no hicieron lo que tenían que hacer, por eso están 4 ahí imputados. En la entrevista que hizo Diego Leuco, en un momento con tus hijas, hablan del legado de su papá, mira. O sea, para mí su mayor legado es tipo el nombre que, no sé, o sea, lo fuerte que es llevar su apellido y que a cualquier lugar que voy me reconozcan y me hablen muy bien sobre él siempre. Y me enseñó mucho todo lo que pasó también luchar por lo que quiero. Tengo a mis 2 papás como ejemplo, que los 2 luchan todo el tiempo por lo que quieren. Y nada, me dejó mucho eso, seguir luchando hasta el final. Para mí es un legado de valentía, de un ejemplo de que hay que seguir, que hay que luchar por lo que uno quiere, luchar por nuestros objetivos. Así que eso, mucho amor y admiración también. Es impactante, ¿eh? La verdad que es emocionante porque hablan de la valentía de su padre, ¿no? Sí, y se contrapone mucho con la cobardía de quienes lo atacaron sabiendo que él no podía defenderse. A ver, a mí me dolió mucho, muchos mensajes y campaña, esta campaña de desprestigio que hubo, porque lo que trataron de hacer con Alberto Nisman no fue más que silenciarlo y sabían que para silenciarlo tenían que matarlo. Porque yo querría subrayar algo que tal vez no sé, a veces tengo la sensación de que se conoce tan poco de esta historia. Nisman denuncia primero a los que volaron la AMIA, o sea, se mete con el terrorismo internacional que mata en Medio Oriente y en la Argentina, que es uno de los que Hezbollah, los ejecutores, brazo del pulpo que tiene la cabeza en el régimen iraní, hasta ahí vivió. Después cuando se mata con quien considera cómplices de un pacto de encubrir a estos terroristas, ahí es asesinado. Es decir, ¿es un mensaje el crimen de Nisman? Es que el valor de su trabajo, como lo dijo hoy en esta entrevista una de mis hijas, tiene que ver con que gracias al trabajo de Alberto Nisman, nuestro país no terminó alineado con quienes defienden al terrorismo. Su gran legado es ese,
Él puso al descubierto lo que los argentinos queremos, cómo queremos vivir, con qué valores queremos vivir y que no queremos estar alineados con estados terroristas. Por eso es tan importante defender a nuestro país de todas estas políticas que pretenden transformarse en gobiernos absolutistas, en silenciar al que piensa distinto, en silenciar el disenso. Y en esto fue muy doloroso para nosotros cuando días previos a la marcha del silencio, a la que convocaban estos fiscales que hoy hablaron y a quienes agradezco tanto esa marcha como que ahora se pronuncian y accedan a estas entrevistas una vez más como lo hicieron, fue muy doloroso para nosotros cuando la entonces presidenta, en una cadena, en un discurso, dice: nosotros somos el canto, nosotros somos la alegría, nosotros somos el grito de viva la patria, a ellos les dejamos el silencio, siempre les gustó el silencio. ¿Será porque no tienen lo que decir o no pueden decir lo que piensan? No. Lo sabes de memoria. El padre de mis hijas y yo siempre dijimos lo que pensamos y a nosotros nadie nos va a silenciar. Gustavo Carabajal. Doctora, usted es la madre de las hijas del fiscal Nisman, convivió con él, como bien marcaba, pero también es integrante del Poder Judicial. Y en este proceso que recién veíamos, de 10 años, donde recién ahora hay un informe que indica que Alberto Nisman fue asesinado contra lo que marcaba la primera fiscal del caso. Hubo un juez, Daniel Rafecas, que desestimó la denuncia de Alberto Nisman por el memorándum de entendimiento con Irán, días después de que a Nisman lo mataran. ¿Qué opina de eso también como integrante del Poder Judicial? Bueno, yo ya dije lo que opino en punto a el pacto de entendimiento con Irán. Es un pacto que es inconstitucional y es ilegal. Habría que preguntarle a los familiares de las víctimas de la AMIA qué opinan de que nuestro gobierno negocie con el terrorismo, que pretenda hacer una comisión de la verdad en Teherán, donde los iraníes acusados como responsables del atentado terrorista pudieran declarar y que podía tal vez dársele intervención a las víctimas, pero si ellos elegían no declarar, la justicia argentina no tenía ninguna posibilidad de someterlos, como en cualquier otra investigación de cualquier otro delito común. Acá no hay imputados que deban ser privilegiados. Las garantías constitucionales y la ley es la misma para todos. Por lo pronto hay que decir a esta altura que hay un pacto de silencio o un encubrimiento o ambas cosas, que hubo muchas presiones, a esto creo que se refería Gustavo, corregime Gustavo si no, es así, en el marco de funcionarios judiciales, pero presiones que venían en la pantalla de teléfonos, que se mostraban y que por supuesto no pueden revelarse o sí, porque uno imagina que el tiempo permitirá como a 10 años que se sepa la verdad. Y tal vez algunos de los intervinientes en ese pacto alguna vez se quiebre. Incluso preguntamos si podían acogerse a la ley de arrepentido y por supuesto está presente esta posibilidad. ¿Usted cree? Sí. La verdad es que el 2015 fue un año de mucha maldad y mucho miedo, porque el mensaje que subyace al asesinato de Nisman es: miren lo que le puede pasar al que se anima a enfrentarse al poder vigente. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer infinitamente, no me va a alcanzar la vida para agradecer a toda la gente que anónimamente y también dando la cara
y portando carteles nos acompañó, se hizo presente en las calles, se manifestó con muestras de apoyo, de acompañamiento, de solidaridad, que me ayudaron a cuidarnos, a cuidar de mis hijas, a poner el tema sobre la mesa, en la cosa pública, a todo el periodismo, porque sin la gente, sin ustedes, no hubiéramos podido llegar a 10 años, como vieron que están mis hijas, porque había, como vos bien decís, mucha presión, mucho interés en tratar de silenciar, de imponer y de decir cómo teníamos que pensar, lo que teníamos que hacer. La primera parte de la entrevista a Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino es hoy el partícipe necesario. Según la justicia, por el último informe, es un partícipe primario del crimen de Nisman. Mira. Diego Lagomarsino, ¿usted mató a Nisman? No. Y tampoco creo que lo haya matado a nadie. ¿Qué pasó? Fue un autodisparo de manual. Lo que pasa es que hay que ver qué uno mira dentro del expediente. Si uno mira solamente a Gendarmería, va a decir la palabra homicidio. Pero todavía no declararon bajo juramento. El resto de los peritos, que sí determinan que fue un autodisparo, ya declararon, dieron su postura, dieron su idea y está en el expediente. Es cuestión de verlo. El fiscal Eduardo Tayano elevó un informe 3559 como número de la causa, en donde se enseñaron una serie de elementos que confirman el homicidio. Bueno, lo que está faltando son cosas. Por ejemplo, que el cuerpo médico forense dice que no hay rastros de acción de terceros. Cuando habla de terceros es una persona adicional, ¿no es cierto? Y por otro lado está la Junta de Criminalística, que ¿qué dice? En base a los patrones semáticos, encontramos que Nisman estaba solo, parado frente al espejo, con el arma en esta posición. Sin restos de pólvora, algo que no se demostró que el arma pudiera provocar en otros casos. Bueno, el problema es que no se busca pólvora, se busca resto de fulminante. 69 partículas en mano derecha, 19 en mano izquierda. ¿Y las 80 personas que estuvieron pisoteando y dejando huellas? Bueno, a ver, habría que investigarlo todo eso y está muy bien hacerlo. Me llama la atención que cuando se usa la Junta de Gendarmería, se les preguntó si se cumple con el protocolo de acción en estos casos. Sí. Y todas las partes estuvieron de acuerdo en que se cumplió. Pero evidentemente no. Pero los peritos de la querella dicen que sí. Claro, pero la justicia que representa... Y los mismos peritos de Gendarmería dicen que se cumplió. Y no hay nada en el expediente, ni nadie que haya dicho, che, no se cumplió. Esa es la realidad. Después, claro, 80 personas son un número muy grande. Bueno, habrá que analizar qué hizo cada uno, ¿no es cierto? Lagomarsino, ¿usted dio el arma con la que mataron a Nisman? Yo se la di a Nisman. Y se probó que es el arma. Y las municiones. Eso está probado. Que el arma que yo le di a Alberto Nisman es la que le produjo la muerte. Eso está probado. Lo que no hay ninguna prueba es que haya sido otro, que no haya sido Nisman, el que apretó el gatillo. Es cuestión de leer el expediente con detenimiento y no las partes que me convienen. ¿No es cierto? ¿Nisman se comunicó con usted? ¿O usted se comunicó con Nisman? Vos decís por eso que dicen que yo primero hablé con Alberto. Sí. Bueno, lo que hay es un registro cíclico. A ver, WhatsApp... O sea, ¿usted se comunica con Nisman primero y después...? Bueno, hay un mensaje que aparentemente es mío, que yo no lo recuerdo, por si no lo hubiera dicho, que dicen que existe, pero no está ni en mi teléfono, ni en el teléfono de Alberto. Bueno, fueron borrados como 2 mensajes siguientes también, ¿no? Un montón de mensajes fueron borrados. La acción de Alberto era borrar mensajes todo el tiempo. ¿Y de su teléfono? El mío. Y el mío también, yo borro mensajes. Pero no es llamativo que la idea que usted daba de que Nisman lo llamó para pedirle el arma, ahora eso existió. No, eso existió. Con el mensaje primero suyo hacia el fiscal. Y también hablé con él el miércoles. ¿Qué tiene que ver eso? Toman el mensaje ese, que insisto, yo no recuerdo si no lo hubiera dicho, que Lagomarsino lo contactó primero por WhatsApp. Sí, también hablé el miércoles con él. Ahora, si hubiera sido para hacer que Alberto me llame
¿no es cierto?, para simular todo esto que quieren decir que es simulado, lo hubiera hecho desde mi propio teléfono. Se hubiera hecho desde otro teléfono, para que no quede ese supuesto rastro. Ahora, el que llama telefónicamente a Alberto Nisman, a Diego Lagomarsino, es Alberto Nisman. El que va a la casa soy yo, el que vuelve a agarrar el arma, vuelvo a ir. Es un absurdo pensar que alguien le daría un arma registrada a su nombre para matar a su jefe, y que ese jefe era ni más ni menos que Alberto Nisman. Es un absurdo. ¿Cómo se conoció con Nisman? En el año 2007. En el año 2007, Moro Rodríguez me lo presenta, en realidad le da agente de inteligencia. Yo me entero después que es agente de inteligencia, después de la muerte de Alberto. ¿Cómo lo conoció Moro? Moro era el hermano de un amigo. Ese hermano... Digo, porque los servicios de inteligencia son los que están también en el contexto de una investigación. Sí, está muy bien que investiguen a todos. Yo siempre dije, y si vos buscas todas mis entrevistas, investiguen a todo y a todos. No dejen un hilo suelto. Ahora, esa investigación lo Espera, pero te termino de contar lo de Moro. El hermano de Moro, ese amigo mío, Moro me presenta a Alberto Nisman, empiezo a trabajar con Alberto, y lo primero que hago son una auditoría del estado de situación de la UFIAMIA, porque Alberto no confiaba en las dos personas que trabajaban con él. Después me da para hacer cruces telefónicos. ¿Qué dice este informe? Que de mi casa se encontró información de otra causa y escuchas telefónicas. Escuchas telefónicas nunca tuve en mi casa, ni de AMIA ni de la otra causa. La otra causa era la causa de Ciro James. ¿Que quién la llevaba? Alberto Nisman. Esa es la prueba de que yo trabajaba con Alberto Nisman. ¿Qué trabajo hacía? Justamente lo que te estoy contando. Inicialmente arranqué haciendo una auditoría de la Fiscalía, a ver si estaba todo bien o estaba todo mal. El informe yo se lo presenté a Alberto. Después empecé a hacer cruces telefónicos y finalmente Alberto me dijo, vos vas a trabajar para mí. Entonces, todo lo que era necesidades de informática de Alberto, se lo resolvía yo. Usted dice que Nisman le pide el arma, pero Nisman tenía en la casa de su madre, que lo había invitado a almorzar, esto dice el informe judicial, un arma similar a la que usted le dio. Claro, bueno, ahí hay una gran duda dónde estaba esa arma. Porque recordemos bien, en la madrugada del lunes 19 de enero sacan a Alberto Nisman de su casa, muerto claramente, y a las 10 de la mañana la mamá de Nisman vació caja de seguridad. No sabemos qué había en el contenido de la caja de seguridad porque las vació a pesar de que la justicia le dijo no las vacíe. Entonces, ¿dónde estaba ese arma? Sin municiones. Si el arma estaba en la caja de seguridad del banco, el fin de semana el banco estaba cerrado. ¿Y por qué le pedía el arma supuestamente? Para proteger a las hijas, que el lunes me entero, declarando ante FEIN, que están en Europa con la madre. Entonces no cierra ese... Claro, porque Alberto me mintió. Alberto, cuando se sienta en el sillón y hace esto y me dice, vos sabés lo que tus hijas no quieren estar con vos por miedo a que les pase algo, que es donde me convence, eso, lamentablemente la tecnología no lo tiene, pero me presto a que cualquiera que lo tenga me meta unos cables en la cabeza y me lo saque, y saque esa imagen. Pues yo la tengo grabada. Ahora, él me convence con eso, y me miente con eso. Pero también le mintió a Sandra Arroyo el motivo por el cual volvía, que era la enfermedad de la madre, que él tenía que volver. Cuando Sandra habla con la madre de Nisman, dice, mira, no tengo que hacer nada. Claro. Y entonces Sandra se enoja. Y le miente también a todos aquellos que recibimos ese famoso WhatsApp de debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 con mi hija y volverme. Intempestivo es, yo ahora me levanto de esta noche y me tengo que ir, porque me llamó mi vieja que le pasó algo. Eso es intempestivo. No un pasaje sacado el 31 de diciembre, informado por Iberia. ¿Usted está es decir, Nisman no solo me mintió a mí, sino que le mintió a su expareja. Y le mintió, por lo menos, a todos aquellos que recibimos el WhatsApp. ¿No es desviar la atención y sobrecargar sobre alguien que no puede defenderse? No, esas son las pruebas. Doctora. Son sus opiniones, su evaluación de las pruebas, el fiscal, juez, la Cámara, la Corte Suprema, que ha intervenido en el expediente cuando decide que pase
a la justicia federal es porque entiende que se está investigando un asesinato. Dice que Alberto Y Nisman lo mintió. único que quisiera aclarar Sí. es que en realidad ese viaje era el viaje de 15 de nuestra hija Yara, que cumple 15 años en octubre, y nosotros lo habíamos empezado a organizar en el mes de agosto. Y claro, entiendo lo que él dice del cambio de pasaje el 31 de diciembre, y eso fue, a ver, él viaja el 1 de enero, y ese cambio fue 10 días antes a su vuelta, por eso plantea que se tuvo que volver intempestivamente. Y también me consta, porque estando en Londres, Alberto me llama preocupado, diciéndome yo tendría que estar allá, porque él tenía una gran preocupación, y era que existía la posibilidad, porque era algo que venían comentando en el Ministerio Público Fiscal, que la procuradora Gils Carbó lo iba a remover de la UFIAMIA, entonces Claro. él sentía que no iba a poder concretar aquello que tanto había trabajado. Claro, recordemos que la movida, ese tablero político de ese entonces, era que Gils Carbó lo iba a remover y su denuncia iba a quedar sin ser efectiva. Gustavo Carabajal. Doctora, ¿usted cree definitivamente que también a Nisman ya lo venían amenazando? Había recibido una serie de amenazas en sus mail, y que está íntimamente relacionado a esta sucesión de amenazas con el desenlace que termina pasando el 18 de enero de 2015? Y si uno recuerda el tenor de esas amenazas, eran muy específicas y detallaban toda una cantidad de sucesos que se fueron dando y que se fueron concretando. Por eso, al principio de esta entrevista, yo dije que el asesinato de Nisman fue la crónica de una muerte anunciada. Los mails que él recibió hablaban bueno, del desprestigio público y mediático, de que su sostén, Jaime Estiuso, iba a ser removido de la CIDE, y que cuando esto ocurriese, él y su familia estaban muertos. Por eso, bueno, nuestra gran preocupación en reforzar todas las medidas de seguridad con las que podíamos contar cuando pasó lo que pasó. Es cierto que uno ha elegido una función que tiene sus riesgos. Los jueces, los fiscales, lamentablemente recibimos amenazas, y uno confía en que esto Claro. no se va a concretar. Y a eso iba la Ahora, pregunta también. De acuerdo al tenor de esas amenazas y lo que indicaban con respecto a que aparentemente conocían muy bien los movimientos, ¿usted o Nisman sentía que los venían siguiendo en ese momento? Previo a que ocurriese lo que ocurrió, a mí me llamó la atención unas amenazas, las de febrero del 2013, cuando hablaban que sabían todo de nuestras hijas, del colegio, del club al que iban, del domicilio al que se iban a mudar conmigo, y a mí esto particularmente me llamó mucho la atención porque no era algo que mucha gente supiera de nuestra mudanza. Pero obviamente que después de este suceso, que era inesperado porque uno, capaz que es un instinto de autopreservación, ¿no? Porque también uno tiene que seguir cumpliendo con su función, con su deber. Claro. No puede sentirse condicionado o paralizado por temor, porque si uno tiene temor tiene que alejarse de la función, tiene que continuar. Yo no sentí que tuviéramos gente que estuviera infiltrada en nuestro entorno, pero obviamente que después que pasó lo que pasó, me di cuenta que había en nuestro entorno, Claro. tanto en el de Alberto como en el mío propio, gente que estaba haciendo otro trabajo, y por eso esto nos generó una gran crisis de confianza en quién es quién en nuestro alrededor, en nuestros equipos de trabajo, en nuestros círculos de amistades y de conocidos. Y obviamente después de este hecho, mis hijas y yo no somos las mismas.
¿Desconfía de los servicios de inteligencia desde entonces, al menos? Obviamente. Obviamente, de eso no tengo ninguna duda. De la gran responsabilidad, que además los llamamos servicios de inteligencia, pero realmente no son servicios inteligentes, porque recordemos que nuestro país fue víctima de un atentado terrorista a la Embajada de Israel en marzo del año 92. Y a poco más de 2 años hubo otro atentado terrorista, el de la AMIA, en julio del 94, lo cual demuestra la flagrante ineficacia de nuestros servicios de inteligencia. El gran problema que tiene nuestro país es cómo los gobiernos no se preocupan por tener realmente un servicio de inteligencia que sea inteligente, idóneo, capaz y honesto. Miguel Ángel Toma. Realmente me conmueve lo que he escuchado y fundamentalmente me conmueve lo que he escuchado de las hijas de Alberto. Comparto lo que ha dicho la doctora, la necesidad de construir servicios de inteligencia que efectivamente cumplan con su rol y lamentablemente dejar de lado definitivamente esa visión patrimonialista, como llamaría Max Weber, del poder, ¿no? El que gobierna se cree que es dueño del Estado. Y esa lógica de los autoritarios, que puede ser de derecha o de izquierda, determina que las instituciones tienen que estar al servicio del propio interés del que gobierna y no de la nación. Daniel Santoro. Una pregunta para la doctora Arroyo Salgado. Hablamos antes de que el domingo 18 de enero del 2015 a las 16:14 2 hackers enterrianos de la CIDE entraron para ver si Sturzo se había ido del país a la base de migraciones. Hicieron lo mismo con la doctora Arroyo Salgado. Y esos 2 hackers son los mismos, Hugo, que le mandaron un virus malicioso al celular de Nisman. ¿Usted cree que el fiscal Tayano tiene que profundizar y preguntarle a esos hackers quién le dio la orden? Yo no soy quien para decirle al doctor Tayano lo que tiene que hacer. Él entiendo que sabe perfectamente cuál es su deber funcional. Con esta pregunta me recuerda que cuando yo estaba de viaje, en este viaje que terminó como terminó, recibí a unas casillas de mail, no recuerdo si era la mía personal o de la secretaría privada de mi juzgado, un mail también con archivos adjuntos que sin duda tenían un programa espía, que eran como de un remitente, como si fueran de una secretaria mía, y ella nunca lo había enviado y se llamaba Documentación Cala. Si bien yo no sentía que estaba siendo investigada, obviamente que después del asesinato de Alberto Nisman, no solo lo sospechaba, lo sentía, sino que me ha pasado que nos siguieran, que nos sacaran fotos, que se metieran personas extrañas en nuestro domicilio, que siguieran a nuestras hijas, que fueran a la puerta del colegio al que concurrían, la sacaran fotos, vieran movimientos, nuestros movimientos, los de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros colaboradores. Sí, estuvimos, realmente esto me ayudó a vivir, ya no me preocupa que me sigan, que me investiguen, no tengo lo que ocultar y si bien no corresponde, no está bien, pero de algún modo los jueces y fiscales lamentablemente nos acostumbramos a vivir así. Claro, en una Argentina con impunidad, un crimen, un pacto de silencio, una trama de encubrimiento, el rol de los jueces, porque primero intervino Manuel de Campos, luego la jueza Palmagini, la fiscal Fein. Una vergüenza, la actuación de Manuel de Campos, vergonzoso, estando presente en la escena del crimen, porque la escena del crimen, en cualquier manual de criminalística, cualquier estudiante de derecho lo sabe, en un caso como este no es solo el baño, es todo el departamento,
es toda la Torre Le Parc, es todo el complejo de las Torres Le Parc. Nunca se tomaron medidas tendientes a preservar todos los ingresos y egresos de ese complejo desde que llegaron, a secuestrar con inmediatez las cámaras de seguridad, evitar que se pudiera manipular la prueba. No se tomaron los mínimos recaudos que un manual de criminalística clásica enseña. Y uno se pregunta, ¿actuaron por desidia, por omisión, por algún mandato, por presiones? Porque también estuvieron los custodios. Hay 5 procesados en la causa, hay nuevos imputados, como Berni, el jefe de la policía, el jefe de prefectura, y por supuesto todos los espías que actuaron alrededor. ¿De orden y por orden de quién? Pero detrás de la historia del crimen, según cuenta la justicia, había un hombre, Alberto Nisman, mira. ¿Lo conocía personalmente? Sí, lo conocí cuando tenía 20 años. Fue empleado mío, lo apreciaba desde lo humano y era brillante profesionalmente. La verdad, 30 años de relación y era una persona brillante. La verdad, irreprochable y brillante. En lo humano sé que ha dejado 2 chicas fenomenales, que están muy compenetradas y muy al día con todo esto que está sucediendo. Y me parece que lo que aporta también es un tema de tenacidad. Su compromiso con la búsqueda con de la el verdad. laburo. El humano era un tipo terco. Él era un tipo terco. Para convencerlo de alguna cosa había que discutir fuertemente y vehementemente. El símbolo de él pasa por este lado. Él era una buena persona, con sus virtudes y sus defectos, y profesionalmente irreprochable. Él hizo un salto cualitativo muy fuerte. Es que cuando alguien explica el dolor del atentado a la AMIA, obviamente a uno le puede costar mucho explicar el dolor de la familia, pero si te gusta este país, si creces en este país y desarrollas este tipo de funciones, te marca la vulnerabilidad que tenés. Eso es lo que te marca, que es muy fuerte y decís, esto no puede volver a pasar, y en su caso, de verdad, decime qué pasó. La sinergia no puede estar mirando para otro lado, desviando la investigación, buscando pistas inexistentes, y esto es lo que llevamos, y esto es lo que se trata de llevar a hacer. Entonces me parece que lo que hizo fue encauzar, con elementos de prueba, una hipótesis que hoy tiene la sustancia necesaria como para que sea un caso judicial serio. Esto es fundamentalmente lo que dejó. ¿Qué recuerda? ¿Qué le impacta de lo que dijeron sus colegas? Fundamentalmente el doctor Policita destacando la inteligencia de Alberto Nisman. Yo sé que Alberto fue empleado de él, fue profesor mío en la facultad. Si bien aclaro que no fue quien me aprobó porque él era ayudante y justo cuando tomaron al final, su papá había fallecido de un infarto, que es lo que aquella noche, cuando se comunican con nosotros diciendo que él no respondía a mensajes, que no respondía al teléfono, es lo que yo pensé que le había pasado, que él, estando tan acelerado con su trabajo, con su estudio, con la presentación que tenía que hacer ante el Congreso, pensé que le había dado un infarto. Tenía la esperanza de que tal vez estuviera descompuesto. Por eso llamé recurrentemente a los custodios y les ordené que tiraran la puerta abajo bajo mi responsabilidad, cosa que ellos se rehusaban a hacer. Me decían, no, el doctor se va a enojar. Pero bueno, destaco esto, lo mismo que destacaron mis hijas, también la valentía y el ejemplo, su legado de seguir para adelante, de cumplir con su deber y de luchar, de no bajar los brazos nunca. Es impresionante porque el hecho
impactó en toda la justicia y sobre todo en el mundo de los fiscales, que le recordamos a la gente son los que deben investigar hechos como el de la AMIA, nada más y nada menos. Y esto, que se aclare este hecho, significa que seamos una mejor sociedad, un mejor país, o seamos un país con rasgos de impunidad. Es que este magnicidio, perdón, ¿no? Pero fue el hecho de mayor gravedad institucional desde el advenimiento de la democracia. Que maten a un fiscal federal en funciones que acababa de denunciar al poder de turno y que quede impune, es un mensaje gravísimo para el país, para la función que tiene la justicia argentina y para el Poder Judicial. Es el último garante para los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos. Doctor Casal. Hay algunas circunstancias que refirió Lagomarsino que lo señalan como el gran mentiroso de esta serie. Dijo puntualmente que la Junta Médica, que los médicos forenses dependientes de la Corte habían descartado la intervención de terceras personas en la muerte de Nisman. Lo que en realidad dijo la Junta Médica es que no había elementos ni para señalar la intervención de terceros, ni para determinar que Nisman se había suicidado. Vale decir, mintió en una parte fundamental del dictamen de los médicos forenses. Mintió también en cuanto se refirió al resultado de la Junta Criminalística, porque la Junta Criminalística no descartó la acción de terceros en la muerte de Nisman, sino que dijo que para llegar a un dictamen, a una resolución que se acercara a la verdad, era necesario hacer una junta interdisciplinaria, que es lo que hasta ese momento no se había hecho, porque se había hecho por separado una junta de médicos forenses y por otro lado una junta criminalística, sin que haya conexión entre los expertos de uno y de otra. Con respecto a las manos de Nisman, también mintió en cuanto dijo que señaló que las manos, 60 y pico de muestras de pólvora, no sé de dónde lo sacó, porque el peritaje de la Gendarmería es bien claro en cuanto dice que únicamente se puede tener por huellas de deflagración de pólvora, es decir, como señal de que una mano ha disparado un arma de fuego, es cuando se dan por lo menos 3 componentes del fulminante o lo que también se llama el iniciador de fuego. Y en ningún momento ni el gabinete de Salta, que analizó si esa arma dejaba pruebas del disparo en la mano del que lo accionaba, ni en el análisis que hizo la policía bonaerense sobre las muestras extraídas de las manos de Nisman, dijo ni por asomo que se daban presentes los 3 elementos que constituyen una señal que se llama característica de disparo de arma de fuego. Solamente dijeron que se habían hallado 2 de estos elementos, lo que constituye una muestra que se llama consistente y que no es apta, lo dice toda la bibliografía y todos los expertos en criminalística, para determinar que esa mano ha disparado el arma de fuego. Vale decir que si acá hay un mentiroso, es el señor Lagomarsino. Y permítame, enseguida seguimos con la mesa porque tengo que redondear porque tenemos mucho más contenido. Enseguida seguimos conversando, doctor Casal. Perdone la interrupción, usted sabrá disculpar. Doctora Senra Salgado, agradeciéndole muchísimo esta visita. ¿Quiere decir algo más?
Quiero reiterar mi agradecimiento a la gente por las muestras de solidaridad y de apoyo que a diario nos transmiten desde un primer momento, por toda la ayuda que me han dado con mis hijas, a todo nuestro entorno de familiares, de amigos, de conocidos, de docentes y de no conocidos, gente anónima que muchas veces se acerca en la calle y es ponerle un rostro a esa multitud que marchó bajo los paraguas, bajo ese diluvio tan significativo como fue el llanto de hoy que también tuvimos en el clima. Y bueno, cada vez que viene una fecha como esta, para nosotros es muy importante todo este apoyo, y también al periodismo, obviamente. Muchas gracias. Doctora Sandra Arroyo Salgado, por su visita. Tenemos mucho más programa y una segunda parte de Lago Marcino. Vamos a hablar con Luis Olavarría, que es perito criminalístico de Lago Marcino. Por supuesto también el doctor Casal, que estaba dando una opinión contrapuesta. Está Miguel Ángel Toma, está el periodista Daniel Santoro, que escribió 2 libros del tema Nisman. Quédate en La Nación Más.